Las consecuencias del Tratado de Versalles habían dejado a la marina alemana muy reducida. De ser la segunda flota más poderosa, ahora solo tenían 6 acorazados pre-dreadnought y 6 cruceros ligeros, mientras otros usaban super-dreadnoughts. Esto era en el sentido previo al Tratado de Washington. Una docena de destructores y una docena de lanchas torpederas, sin submarinos, sin aviones, sin dirigibles. Cuando esta pequeña fuerza envejeció, los pre-dreadnoughts solo podían ser reemplazados por barcos. Con un desplazamiento de hasta 10.000 toneladas, los cruceros estaban limitados a 6.000, los destructores a apenas 800, e incluso la docena de lanchas torpederas estaba regulada. No podían exceder las 200 toneladas. Aunque era increíblemente estricto, también abrió una pequeña oportunidad para la Reichsmarine, que era como ahora se llamaba la Marina Alemana. En la Primera Guerra Mundial, los italianos tuvieron éxito con sus barcos Mars. Los británicos ya usaban lanchas motoras costeras hacia el final de la guerra. Y para ser justos, la Marina Kaiserliche tampoco estuvo completamente inactiva en este ámbito. Primero, intentaron desarrollar lanchas motoras explosivas a control remoto, aunque tenían un alcance algo limitado y necesitaban un barco de mando cerca, ya que tenían que usar guía por cable en lugar de guía por radio. Estos Verlenkenbooten fueron un intento de crear un torpedo guiado de superficie para enfrentar a las fuerzas británicas cerca de las zonas controladas por Alemania en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Dado que los objetivos más grandes, los monitores, estaban muy reforzados contra ataques de torpedos. Pero estas defensas se volvían más delgadas cerca de la línea de flotación. La naturaleza superficial de estas embarcaciones tenía sentido, pues les permitía eludir la mayoría de las defensas de un monitor. A bordo de destructores y otras embarcaciones escoltas de los monitores, había muchas armas pequeñas de seguimiento y disparo rápido. Por eso, los intentos de usar estas pequeñas embarcaciones suicidas nunca funcionaron bien. Pero la flota también había experimentado con otro tipo de embarcación pequeña. Esta estaba tripulada, conocida como Luftschiff-Mutabute, porque usaba los mismos motores que se utilizaban en los zeppelines, de ahí el nombre Luftschiff. La serie LM se creó inicialmente para cortar redes antisubmarinas que los británicos ponían libremente fuera de las bases de submarinos en Flandes. Además de los cortadores de redes en la proa, en realidad no se suponía que debían combatir contra nada, sino que dependían de la velocidad y el sigilo para cumplir su misión, así que originalmente no se pensó en armamento ofensivo. Cuando entraron en servicio, ya habían hallado un cañón de 37 milímetros para la proa, por si acaso. Y el LM-5 vio la introducción de una ametralladora y un solo torpedo, también montados en la proa, lo que teóricamente al menos permitía que los LM salieran de cacería. Pero tuvieron un éxito relativamente mínimo en este empeño. No eran más rápidos que los destructores contemporáneos, eran menos aptos para navegar y, aunque sigilosos, explotaban fácilmente ante proyectiles de alto explosivo de destructores británicos, a quienes no podían superar en velocidad ni combate. Pero el mayor éxito de las armadas de sus oponentes, junto con la idea general de una pequeña lancha motora armada con torpedos, alentó a que se siguiera considerando la idea. La única espina en el costado del plan en la década de 1920 era ese límite de 200 toneladas para las lanchas torpederas, ya que cualquier cosa que estuviera obviamente armada con torpedos podría meterse en problemas con los equipos de supervisión aliados. Y para lograr el rendimiento necesario, era claro que se requería una lancha con desplazamiento de al menos 2 dígitos. A diferencia del puñado de lanchas LM sobrevivientes que la Marina había podido conservar, las cuales desplazaban menos de 10 toneladas cada una. Por supuesto, una embarcación más grande llamaría más la atención. Así que se decidió tomar un enfoque de engaño en 2 etapas. Primero, en 1925 se estableció la Asociación de Deportes de Alta Mar. Esta era aparentemente una organización civil que también permitía el entrenamiento básico de marinería para la muy reducida Reichsmarine, con varias otras organizaciones civiles similares y lugares que recibían financiamiento del gobierno en algún grado. Todo con el fin de promover la investigación y el uso de lanchas rápidas. Estos luego probarían y darían mantenimiento a las embarcaciones iniciales que estaban bajo consideración. Luego, la idea era que cuando ya no se pudiera ocultar razonablemente la naturaleza militar del programa,
Las embarcaciones serían etiquetadas como cazasubmarinos, un tipo que no estaba regulado por el Tratado de Versalles. Al principio, lógicamente, se prestó atención a la lancha motora más rápida de la época, encargando varios ejemplares a diferentes astilleros para su análisis posterior. El problema era que usaban casi solo cascos planeadores. Esto solía ser en forma de un casco de calado relativamente corto y extremadamente poco profundo, con una parte inferior plana o casi plana. A menudo se le llamaba bote planeador, traduciendo directamente del alemán. Estos usaban la potencia de sus motores para levantar la mayor parte del casco fuera del agua, minimizando así la resistencia y deslizándose efectivamente sobre la superficie. El mismo principio que usan los esquiadores acuáticos y algunas lanchas rápidas actualmente. Pero esto trajo consigo una serie de problemas. A menor escala estaba el hecho de que la sustentación hidrodinámica, en la que se basaban estos diseños, solo funcionaba después de cierta velocidad. Si bajabas de esa velocidad, cuando las embarcaciones se movían a lo que podría llamarse una velocidad de crucero, eran notablemente ineficientes. En una escala mayor de problemas, se debía a que el casco se elevaba bastante fuera del agua. Cuando te movías rápido, realmente no querías un calado profundo ni un perfil de empuje desequilibrado. Y por eso, la hélice o las hélices del barco a menudo estaban bastante cerca de la superficie, cuando iba a alta velocidad, lo que resultaba en enormes columnas de agua mientras la embarcación se movía. Ahora, esto estaba bien para carreras muy vistosas en contextos civiles, pero era bastante terrible para el sigilo en un contexto militar. Y el mayor problema era que todo esto solo funcionaba realmente en ambientes relativamente planos y tranquilos, como lagos y ríos. En el mar, el oleaje haría que una embarcación así saliera disparada al chocar con una gran ola. Volaría brevemente y gloriosamente en un arco balístico antes de caer de nariz en las frías aguas del Mar del Norte. O si las olas fueran un poco más pequeñas, serían sometidos a fuertes impactos mientras las crestas golpean repetidamente la parte inferior del casco, lo cual sería, por decirlo menos, incómodo. Casi con certeza dañaría la nave en poco tiempo y le quitaría cualquier velocidad acumulada casi de inmediato. Por eso se requeriría un casco de desplazamiento tradicional, pues mantiene contacto con el agua y está menos expuesto a golpes repentinos. Y entre la proa, la parte inferior curva y la quilla cortaría el agua hasta cierto punto y así proporcionaría un viaje más suave y constante. Como la popa tendría un calado menos variable que el de una lancha planeadora, el sistema de propulsión también podría funcionar un poco más profundo a alta velocidad. Así habría menos salpicaduras y más energía para mover la embarcación. Sin embargo, un casco planeador superaba los problemas de resistencia en el casco, principalmente evitándolos, y un casco de desplazamiento no podía hacer eso tanto. Esto, por supuesto, llevó a un aumento en la resistencia junto con otros factores, y esto a su vez significaba que los cascos de desplazamiento en ese momento no podían alcanzar una velocidad ni remotamente tan alta, incluso con plantas de energía parecidas a las de los botes de casco planeador. Aunque una embarcación de casco de desplazamiento podía ser más grande y tener motores más grandes. Entra la Oeka Segunds construida para Otto Hermann Kahn por el fabricante de botes Lurson como un proyecto privado. Esta embarcación era muy ligera, con estructura metálica y casco de madera. Aunque era un casco de desplazamiento, la popa estaba aplanada bajo el agua, similar a un casco planeador, lo que reducía resistencia y aumentaba sustentación en esa zona. Como los cascos de desplazamiento solían hundirse de popa a alta velocidad y aumentar la resistencia, esto fue una gran innovación. Para evitar que la popa se hunda más, los motores se pusieron a media nave, no a popa, lo que requirió un eje de hélice más largo, pero mejoró el equilibrio de la embarcación. Capaz de alcanzar 34 nudos con 3 motores V12 de 1650 caballos de fuerza. El Ojeka II era la embarcación más rápida de su tipo al entrar en servicio. Poco después, la Reichsmarina empezó a experimentar con diferentes lanchas rápidas. Aunque era más grande que las demás embarcaciones LM con un desplazamiento de alrededor de 23 toneladas, la lancha motora privada claramente no fue diseñada para fines militares, y así se le pidió a Lursen que hiciera una versión más grande con los mismos principios de diseño. La embarcación debía ser lo bastante grande para llevar 2 tubos lanzatorpedos desmontables.
La parte desmontable era clave, ya que las pruebas podían confirmar el manejo de la embarcación con los tubos lanzatorpedos instalados. Sin embargo, los lanzadores podían retirarse rápido, haciendo que la embarcación pareciera lo que su número de casco mostraba: un cazasubmarinos, según los planes originales de ocultamiento. Así, la primera designación de la nave comisionada fue UZ, Corchete S, Sierra Corchetes-16 o Unterseeboot-Zerstörer. Schnell 16, literalmente destructor de barcos submarinos, pero rápido número 16, las 15 embarcaciones anteriores eran barcos tipo LM reutilizados. Esta embarcación de 39 toneladas estándar podía llegar a casi 40 nudos con poca carga. Esto se debía a 3 motores de gasolina de 900 caballos, cada uno sumando 2.700 caballos totales a través de 3 hélices. Se eligió la planta de energía de gasolina, aunque es inflamable, porque los nuevos motores diésel ligeros y potentes aún no estaban disponibles. Se descubrió que una velocidad similar a la de su antecesora más pequeña, de alrededor de 34 nudos, era más práctica cuando estaba completamente abastecida de combustible, cargada y navegando en condiciones reales de mar. El armamento incluía 2 tubos lanzatorpedos desmontables y un cañón plano de 20 milímetros en la parte trasera. Encargada en 1929 y puesta en servicio en el verano de 1930, fue sometida a pruebas exhaustivas y luego, en marzo de 1931, se le cambió el nombre a WB-1 o Watchboard 1, que significa barco de guardia o de vigilancia. Satisfechos con el principio general del diseño, pero queriendo algo aún más grande, en abril de 1931, la Reichsmarina ordenó 4 embarcaciones más con un diseño ampliado. Mientras estas estaban en construcción, el Bube 1 fue renombrado nuevamente como Schnellboote 1 o Schnellboote 1, supongo, también conocido como S1, y así la nueva clase entró en servicio en la primavera y verano de 1932 como la clase S2. Estas lanchas de la clase S2 desplazaban 49 toneladas e incluían un motor auxiliar experimental de 100 caballos de fuerza, diseñado para impulsar la hélice central cuando estaban en modo sigiloso. Esa característica no duró mucho, pero también tenían supercargadores para los motores. Instalaron 2 pequeños timones detrás de las hélices exteriores, inclinables a alta velocidad para más sustentación, mejorar el flujo de agua alrededor de las hélices y reducir la estela de la embarcación. Esta característica en realidad no fue intencional al principio. Cuando el S2 estaba siendo sometido a pruebas antes de la entrega, se notó una forma de este efecto cuando navegaba a toda potencia y alguien giró el timón completamente. Esto llevó a una investigación para descubrir qué lo causaba, lo que a su vez llevó a pruebas con timones pequeños para replicar el efecto sin tener que usar el timón principal. El éxito de esos experimentos llevó a incorporar los timones pequeños de forma permanente en todos los diseños posteriores de Schnellboote. Como el S1, los S2 al 5 tenían tubos lanzatorpedos desmontables y el almirante Raeder ordenó que solo una embarcación los tuviera instalados a la vez. Y solo durante el menor tiempo posible, básicamente solo el tiempo suficiente para salir al mar y probarlos disparando. En caso contrario, los tubos se almacenaban en tierra. A quien preguntara por una embarcación con torpedos en el mar, se le respondería eso. La instalación era temporal para pruebas técnicas y, de hecho, los lanzadores estaban destinados a una futura clase de lanchas torpederas que en ese momento se estaba diseñando. No era una mala historia de encubrimiento, porque en ese momento la Reichsmarina todavía usaba tubos lanzatorpedos de la Primera Guerra Mundial, y de hecho sí necesitaban un nuevo diseño de torpedo y lanzador. Con 5 barcos disponibles, se creó la primera media flotilla de Schnellboote y el entrenamiento inició a inicios de 1932, junto con las órdenes para los S6 a S9, que por fin tendrían las largamente prometidas plantas de energía diésel. El S6 era un punto intermedio entre ellos. Desplazaba 59 toneladas, pero seguía la misma forma de casco que los barcos anteriores, aunque estaba equipada con los nuevos motores diésel MANL7 ZN1930, y al parecer nada puede ser corto en Alemania.
Aunque estos podían generar poco más de 1.300 caballos de fuerza cada uno a máxima potencia, aunque solo por un tiempo limitado, eran algo más pesados de lo prometido. La velocidad máxima prevista para esta clase era de 36 nudos o un poco más. Eso nunca se logró en la práctica, y las embarcaciones estaban limitadas a lo que, para un pequeño bote torpedero, era una velocidad relativamente modesta de 32 nudos. En cambio, el S7 al S9 introdujeron una proa más flotante para mejorar la navegabilidad, lo que también ayudó a que fueran un poco más rápidos que el S6, y esta clase también introdujo un nuevo tubo lanzatorpedos de 21 pulgadas, a diferencia de los 20 pulgadas que se encontraban en los modelos anteriores. Embarcaciones. También se incluyó una ametralladora, y esta era una nueva Maschinengewehr 34 a diferencia de la antigua Maschinengewehr 15 que se encontraba en la primera generación. Se construirían 16 embarcaciones adicionales con estas especificaciones para exportación, aunque curiosamente esto en realidad era más Schnellboote de los que estaban en servicio con toda la Reichsmarine en ese momento. Pero hablando de la Reichsmarine, volviendo con ellos, las cosas avanzaban bastante rápido. Las S10 hasta S13 fueron encargadas con motores Daimler-Benz, o como lo conocemos ahora, motores Mercedes-Benz 502 que tenían una potencia similar a los L7 de MAN. Eran más ligeros, consumían menos combustible y tenían supercargadores, similares a las embarcaciones previas a gasolina. Esto significaba que las nuevas embarcaciones tenían más alcance y velocidad que las otras. Velocidad máxima absoluta de casi 37 nudos y práctica en el mar de unos 35 nudos, pero otras cosas también cambiaban a su alrededor. La S9 fue puesta en servicio, no en la Reichsmarine, sino que en junio de 1935 hizo el gallardete de la Kriegsmarine. Al año siguiente, todas las lanchas S fueron enviadas a Kiel navegando alrededor de Dinamarca para llegar allí, y se descubrió que la navegabilidad de las embarcaciones más grandes y nuevas era muy superior, lo cual, para ser honesto, no fue una gran sorpresa. Lo que sí fue más sorprendente se descubrió que los motores diésel MAN L7 sufrieron múltiples averías, mientras que las embarcaciones con motor Daimler-Benz navegaban con bastante tranquilidad. Esto no auguraba nada bueno para los S14 hasta S17, que estaban en construcción en ese momento, también con motores MAN, aunque de un diseño L11. Aunque eran más grandes que sus predecesores, con unas 92 toneladas, estos motores también serían algo problemáticos. Y como resultado, se tomó la decisión de continuar con motores Daimler-Benz en las clases futuras, si era posible. Los modelos S1 al S5 más antiguos, pequeños y de gasolina, junto con el S6 diésel, el más problemático, se programaron para desincorporación y venta rápida. Transferidos a España a fines de 1936. De manera confusa, esto llevó a que se reutilizaran los primeros números S más adelante en la guerra, pero hablaremos de eso después. Al final de ese año se ordenaron los S18 hasta S25. Estos eran esencialmente barcos tipo S14, pero en lugar de los motores MAN, tenían motores Mercedes-Benz 501 de Daimler-Benz. Además, tenían la última pieza del rompecabezas hidrodinámico de los S-Boat. Un deflector de agua en forma de cuña bajo la popa aseguraba que la embarcación se mantuviera casi horizontal a alta velocidad, ya que levantaba más la popa fuera del agua. Con los Mercedes-Benz 501 de más de 2.000 caballos de fuerza, estas embarcaciones alcanzaban casi 40 nudos de forma confiable. Pero la historia principal de los S-Boats en este momento parecía que no iba a ser la unificación de todas las características que harían un S-Boat clásico en la próxima guerra, sino más bien el desempeño del primero de su tipo, ya que estaban llegando justo en el momento en que la Guerra Civil Española estaba comenzando. Un pequeño contingente de las tripulaciones de los S-Boats en el Kriegsbringer, entre comillas, se ofreció voluntariamente para ir a España a entrenar a las fuerzas nacionalistas en la operación de sus viejas embarcaciones. Graciosamente para los oyentes de este canal, los S-Boats exportados fueron llevados inicialmente a España en el carguero Ugenfels. Pronto se descubrió que sufrían bastante en los fuertes oleajes del Atlántico en las costas norte y noroeste de España. Por eso los reubicaron rápido en un puerto cerca de Cádiz, en la cubierta de otro carguero. Su nombre, era el Drachenfels.
El S-3 quedó irreparable cuando la cuna de soporte colapsó al bajarlo del barco con una grúa. Pero las embarcaciones restantes sobrevivieron y fueron renombradas como Baraquios, Balanche, Requete, Oviedo y Toledo. Pero, como suele suceder, una combinación de tripulaciones españolas aparentemente poco dispuestas. Se sospechaba que saboteaban sus propios botes para no tener que ir a ningún lado. Las vicisitudes de la guerra civil impidieron que las embarcaciones hicieran mucho, excepto por inutilizar accidentalmente al destructor británico His Majesty's Ship Hunter al colocar un campo de minas destinado a atrapar activos navales republicanos. No lograron mucho más, ya que los barcos más grandes y peligrosos estaban en patrullas de neutralidad. Pero de regreso en Alemania, con la planta de energía de la nave del futuro decidida como Mercedes-Benz, 501 para el futuro previsible, ya que estas eran una versión mejorada, aunque algo confusa, de la Mercedes-Benz. 502 se decidió estandarizar la producción de aquí en adelante. Una característica final que le dio lo que se convertiría prácticamente en el perfil distintivo de la S-Boat fue incorporada en la S-26. Eso consistió en colocar los tubos de torpedos dentro del casco, no encima. Así la proa se elevó, mejorando la navegabilidad y flotabilidad. Las S-26 a S-29 se ordenaron en primavera de 1938 con 92 toneladas de desplazamiento estándar y velocidad de 39 nudos. Cuenta con 2 tubos lanzatorpedos, cada uno con recarga, y 2 cañones de 20 milímetros. A ellas se unieron en los astilleros otras 8 embarcaciones, que eran un poco más pequeñas, y usaban los motores Mercedes-Benz 502 más antiguos, pero estas estaban destinadas a la Marina Nacionalista China. Aunque eran muy similares, su menor tamaño las hacía un poco más rápidas. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, todas las embarcaciones destinadas a exportación fueron tomadas por la Kriegsmarine, que planeaba tener más de 70 Schnellboote en servicio antes de la guerra. Pero con la llegada del conflicto mucho antes de lo esperado, se vieron obligados a buscar básicamente cualquier barco al que pudieran ponerle un cañón o un torpedo. En ese momento, la clase S-18 apenas entraba en servicio, pues su construcción llevó tiempo. Había 2 flotillas de lanchas S, una basada en Kiel en el Báltico y la otra en Heligoland en el Mar del Norte. La primera flotilla con base en Kiel contaba con más embarcaciones modernas, y se encontraron patrullando frente a la costa polaca el 1 de septiembre de 1939 bajo el mando general, al menos en teoría, del ambiciosamente titulado Führer der Torpedoboote, quien resultaba ser un tal Günther Lütjens. Me pregunto dónde aparecerá después. En ese momento él estaba en un gran destructor, no en un torpedero, pero así es, al principio no ocurrió mucho. La tarea principal de los Schnellboote fue transportar mensajes entre los destructores alemanes en patrulla. Pero al día siguiente encontraron un vapor que estaba siendo utilizado por la marina polaca. Decidieron que esa nave no valía la pena gastar un torpedo, así que las lanchas S permitieron que la tripulación evacuara el barco antes de hundirlo, y gran parte de su munición de 20 milímetros finalmente causó que se hundiera. Aunque si el vapor se hundió por puro aburrimiento, eso está en debate. Con la marina polaca bombardeada en el puerto o escapada a destinos desconocidos, no quedaba mucho por hacer para las lanchas S. Así, la primera flotilla fue enviada por el canal de Kiel para unirse a la segunda flotilla en el Mar del Norte. Aquí, patrullaron sin éxito, intentando atrapar al submarino polaco Orcel mientras éste hacía su propia fuga, y esperaron la llegada de refuerzos, mientras las clases S-26 y S-30 finalmente comenzaban a tocar el agua. Además de eliminar los ojos de buey a lo largo del casco, la nueva nave también tenía una característica muy bienvenida: una pequeña cabina abierta sobre el puente cerrado. Esto permitía que el capitán del barco, o supongo que del bote, tuviera una vista mucho mejor de lo que estaba sucediendo, pero aún podían dar órdenes fácilmente a los hombres que ahora estaban literalmente y figurativamente debajo de ellos, ya que el puente los protegía junto con su equipo. De manera algo optimista, las lanchas S ahora se usaban en gran medida en el papel que originalmente se les había asignado, puramente como una tapadera, el de cazasubmarinos. Resultó que, con un horizonte relativamente bajo y sin sonar ni hidrófonos dignos de mención, eran singularmente inadecuadas para este trabajo. Su única verdadera cualificación era que era posible llevar algunas cargas de profundidad.
Los intentos de usarlas como escoltas para otros barcos de superficie también salieron mal, ya que se vieron obligadas a operar muy por debajo de sus velocidades de diseño. Esto solía implicar operar solo con el motor central, lo que generaba presión en ese motor y modificaba los programas de mantenimiento, ya que esto significaba que las plantas de energía de las distintas embarcaciones ahora estaban desincronizadas en cuanto a su kilometraje. Ante la aparente confusión sobre qué exactamente se suponía que debía estar usando la Kriegsmarine, algunos de estos botes, cargados con minas, fueron dirigidos vagamente a la costa británica, con la esperanza de que eso pudiera ser una actividad más productiva. Otras lanchas S seguían en construcción. Las S-38 a la 53 eran básicamente repeticiones del tipo S-26 con mínimas diferencias, y con Lursen llegando a su máxima capacidad de construcción. Los planos también se entregaron al astillero Schlichting en Travemünde, y en un intento de distinguir qué astilleros habían construido qué barcos, las embarcaciones se numeraron desde 101. La orden fue para S, 101 a S, 108. Esta fue una versión poco útil de un intento similar de distinguir el origen de los astilleros de los destructores alemanes en la Primera Guerra Mundial, aunque al menos ahí tuvieron la decencia de usar letras en lugar de números. Se ordenaron las S-54 a S-61 como repeticiones del tipo S-30, ya que permitían usar motores Mercedes-Benz 502, mientras que los Mercedes-Benz 501 comenzaban a escasear. Las dos flotillas continuaron durante un invierno miserable y helado, destacando solo algunos daños por tormentas, una o dos colisiones y el ingreso de varias embarcaciones más. En abril de 1940 llegó la invasión de Noruega. Aquí, el Grupo 3, que se dirigía a Bergen, fue apoyado por la primera flotilla con S-19 hasta S-22 y S-24, mientras que la segunda flotilla apoyó al Grupo 4, que se dirigía a Kristiansand con S-7, S-8, S-17 y S-30 hasta S-33. El grupo de Bergen perdió una lancha S poco después de salir del puerto. Una densa niebla, recurrente en los meses siguientes, provocó que la S-19 chocara con la S-21 y sufriera daños, por lo que tuvo que retirarse para reparaciones. Para el resto de la primera flotilla, el asalto fue animado, pero mayormente sin incidentes. Königsberg, como crucero, sirvió de distracción y blanco para las baterías costeras noruegas. Así, las lanchas S pudieron llevar tropas a tierra y la S-24 se apartó un tiempo de esto para capturar un pequeño minador noruego. A su debido tiempo, Königsberg sufriría la casi máxima humillación de ser hundido por aviones de la flota Iron-Skewers, y con el Kohl y otras unidades regresando a Alemania para evitar ese destino. La primera flotilla, ahora con un barco más que su fuerza original gracias a la llegada del S-23 y el S-25, quedó prácticamente como el total, defensa total de Bergen y las áreas circundantes, con pocos barcos auxiliares, un barco de entrenamiento, un buque nodriza y un dragaminas que ofrecían apoyo limitado, aunque los auxiliares más grandes tenían algo más de poder de fuego. Sin conocer las aguas costeras confinadas de Noruega, los cascos de los botes S pronto parecían víctimas de constantes choques, pues chocaban con todo, principalmente rocas sumergidas, y algunas de las hélices parecían sobrevivientes de ataques particularmente feroces de roedores. No obstante, dejando de lado las visitas ocasionales de los pinchos, que eran malas para la moral, lograron tener su primera acción real de la guerra, cuando el S-19, S-21 y S-23 salieron a hacer un reconocimiento en el fiordo de Hardanger el 18 de abril aquí. El S-21 y el S-23 se encontraron con el torpedero noruego SAIL. Comisionado en 1901, el venerable viejo Sail era más viejo que algunos de los padres de la tripulación de las S-Boat, y era, por mucho, lo más antiguo en este combate. Apenas más grande que sus oponentes y aproximadamente la mitad de rápida, la Sail tenía, sin embargo, una ventaja. Su armamento principal consistía en 2 cañones de 37 milímetros. Eso significaba que era, por mucho, la más fuertemente armada de las 3 embarcaciones, al menos en términos de guerra de superficie basada en cañones. El inicio fue muy desfavorable para los alemanes. Intentaron ataques rápidos con su cañón de 20 milímetros, pero esto solo inutilizó e inclinó la S-21 tras una ráfaga de 37 milímetros.
La S-23 entonces se abalanzó para intentar distraer al barco noruego de rematar a la S-21 y tuvo una suerte increíble. Un proyectil de 20 milímetros inutilizó uno de los cañones de 37 milímetros y luego el mecanismo de disparo del otro cañón se rompió casi al mismo tiempo. Esto de repente dejó a Sale con solo una ametralladora para cubrirlos, así que el torpedero se dirigió hacia la costa. Ambos botes S dispararon torpedos, pero Sale apenas tenía más calado que ellos, y el arma simplemente pasó directamente por debajo de ella. Desafortunadamente para el valiente barco noruego, uno de los torpedos que fue lanzado golpeó una roca sumergida justo al lado de ella cuando pasó. La explosión abrió un agujero en su proa y la dejó inutilizada y varada en la orilla. Mientras la tripulación se ponía a salvo, el C-19, tras oír los disparos, llegó y junto con el 23 ayudaron al C-21 a reiniciar motores. Antes de que todos se fueran, tras recibir reportes de otro buque de guerra noruego cerca. Las fuerzas alemanas mixtas disponibles en la zona, que incluían las 5 lanchas S intactas, pronto se reunieron para asaltar la zona en general y usar la base desde donde SAIL y otros barcos habían operado. Esto resultó en un conflicto en el que otra lancha S fue dañada, esta vez por el colocador de minas Tyr, antes de ser capturada a su vez por otra lancha S, después de que uno de los auxiliares logró asestar un golpe devastador al Tyr con un proyectil bien colocado. El día 25, las S-19, 23 y 25 encontraron varios barcos mercantes cerca del pueblo de Ulvik e intentaron capturarlos también. Luego fueron emboscados por la infantería noruega en tierra, que abrió fuego. Después llegó el dragaminas M1 y atacó a los emboscadores que disparaban a la tripulación de la S-19. La acción permitió a los noruegos hundir los dos barcos más grandes, negando a Alemania casi 9.000 toneladas de transporte mercante y dejándoles solo el 162 Titán como premio. Eidfjord. En otro lugar, la segunda flotilla inició la campaña transportando tropas, pero sin enfrentamientos. Y luego se llevaron una gran variedad de equipo naval noruego capturado y pequeños barcos, una vez que cayó Kristiansand. También encontraron y liberaron el submarino alemán tipo 2U-21 que había encallado el mes anterior en aguas noruegas y había sido internado antes del estallido de las hostilidades. Por lo tanto, las flotillas de lanchas S podían estar relativamente satisfechas. Habían sido bastante útiles y, a diferencia del resto de la Kriegsmarine, en realidad no habían perdido ninguna de sus embarcaciones, aunque algunas habían resultado dañadas, y las S-9, 14 y 16 básicamente se inutilizaron cuando sus motores MAN se atascaron, pero al menos no hubo bajas y todavía eran una fuente útil de repuestos para las otras lanchas. En general, la fuerza de las flotillas aumentó porque en el primer tercio de 1940 se sumaron nuevas lanchas más rápido de lo que otras se descomponían. Pero no había tiempo para dormirse en los laureles. La segunda flotilla fue llamada al Mar del Norte mientras se preparaba la invasión de Francia, Bélgica y los Países Bajos. Su primer contacto con la Marina Nacional ocurrió cuando destructores franceses atacaron el Skagerrak. Mientras el ejército alemán reunía fuerzas, las lanchas S ayudaron en la colocación de minas para asegurar sus nuevas posesiones en Noruega. Fue aquí donde las lanchas S tendrían su primer encuentro con la Marina Real. La S-30 a la S-34 patrullaban distintas áreas, pues la S-13 fue separada para reparar su motor. Cuando se supo que una fuerza hostil se acercaba a los minadores alemanes al oeste del Banco Fisher, en realidad era la fuerza británica, formada por el crucero Birmingham y los destructores Kelly, Kanderha y Bulldog, que buscaban minadores alemanes. Se distrajeron cuando hallaron el submarino U-30 y 2. Los destructores lo persiguieron y lanzaron cargas de profundidad, pero sin éxito. Y estaban regresando al crucero cuando se toparon con un hidroavión Dornier 18, justo cuando la noche y la niebla empezaban a cerrarse. El hidroavión se alejó del alcance de la artillería antiaérea y avisó por radio el avistamiento, mostrando rara cooperación entre la Luftwaffe y la Kriegsmarine. Cerca de las 22:45, los vigías del Kelly vieron algo en el agua a 600 yardas, principalmente por la niebla y no por la oscuridad. Ese algo era el S-31 y el S-34. El primero acababa de disparar ambos tubos lanzatorpedos.
Poco después, una columna de agua estalló junto al Kelly y la sala de calderas de proa se inundó al abrirse un agujero de 50 pies en el costado, y se detuvo escorándose fuertemente a estribor mientras el vapor salía de su casco. Convencidos de que un destino tan rápido y dramático significaba que el barco estaba condenado, y sin querer arriesgarse a una posible venganza, incendios o encuentros con posibles aliados que pudieran estar cerca, los dos S-Boats se retiraron de inmediato. Sin embargo, el Bulldog, que venía un poco rezagado respecto a los otros dos, se topó con el dañado Kelly y lo remolcó. La niebla se intensificó y, poco después de la medianoche del 9 de mayo, los vigías del Bulldog oyeron motores diésel acelerando. Estaban algo confundidos. Y luego, de la nada, el S-33 apareció moviéndose a toda velocidad y prácticamente a quemarropa. Y antes de que cualquiera de los dos barcos pudiera reaccionar, la lancha torpedera S, que venía a toda velocidad, chocó contra el Bulldog. Un golpe de refilón rebotó y luego golpeó al Kelly justo donde su castillo de proa descendía, raspando a lo largo del costado, por el lado de estribor, al ras del agua de la nave y desapareciendo en la niebla. Por supuesto, ambos barcos británicos superaban en masa al S-33 por un orden de magnitud o más, y su revestimiento del casco era de acero en lugar de madera, aparte de unos botes de barcos que se soltaron en el Kelly. Las tripulaciones de los destructores quedaron igualmente confundidas y divertidas por el repentino y breve incidente de embestida. Y así, después de revisar si había pintura rayada y disparar algunas ráfagas en la zona, decidieron simplemente continuar avanzando hacia la niebla. Mientras tanto, el S-33 estaba mucho peor. Dos compartimientos estaban inundados y la proa de estribor estaba completamente destrozada. El barco quedó lleno de agujeros por el fuego de armas pequeñas que le dispararon al pasar, y los motores estaban muertos, aunque resultó que los motores estaban muertos porque el timonel fue derribado por la colisión y cayó sobre el acelerador. Esto fue algo bueno en realidad. Aunque los disparos cercanos alertaban a la tripulación alemana, su nave aún estaba a unos cientos de pies de los barcos británicos. Eso te da una idea de lo densa que estaba la niebla. Si los motores seguían funcionando, esos disparos podrían haber sido más precisos. Después de colocar inicialmente cargas de autohundimiento convencidos de que estaban condenados, luego encontraron el problema con el acelerador y que, por lo tanto, los motores podían reiniciarse. Así que el S-33 decidió, en lugar de hundirse, avanzar con cautela primero fuera del alcance audible de los destructores y luego regresar a través del Mar del Norte, logrando llegar de vuelta a Wilhelmshaven más tarde ese mismo día, algo más lento que sus contemporáneos. Sin embargo, en general, el encuentro fue considerado todo un éxito. Aunque el S-33 necesitaba una nueva proa, el mucho más grande y mucho más peligroso. Kelly estaría fuera el resto del año. En ese momento la Kriegsmarine creía que había sido hundida totalmente. Al día siguiente inició la invasión de Francia y con el avance alemán, varios puertos del Canal de la Mancha estuvieron disponibles. Con recuerdos de las operaciones de la Kaiserliche Marine en la región en la Primera Guerra Mundial, se solicitaron urgentemente reubicaciones de las lanchas S al nuevo frente. Al principio fue resistido porque aún había combates en Noruega, y con los números de la Kriegsmarine tan reducidos por la campaña, hasta ahora resultó que las S-Boats eran esencialmente la mayor fuerza de superficie coherente de la Kriegsmarine disponible en cualquier cantidad. Para el 19 de mayo, ambas flotillas recibieron la orden de tomar nuevas posiciones en el puerto recién capturado de Den Helder, Países Bajos. Desde aquí realizaron varias patrullas buscando barcos aliados, ganando una pelea contra un escuadrón de Abro-Ansons y derribando uno sin sufrir daños. Mientras que en la noche del 21 de mayo lograron impactar algo con un torpedo, aunque exactamente qué fue lo que alcanzaron y qué le sucedió sigue sin confirmarse. Pero pronto su atención principal se centró en las fuerzas que se estaban reuniendo y preparándose para las operaciones de evacuación frente a Dunkerque. Específicamente, estaban apuntando a la línea de destructores de vigilancia que se había establecido para evitar la interferencia de la Kriegsmarine con dicha evacuación planeada. Aunque algunos ataques no tuvieron éxito, el S-23 logró la primera baja clara de un buque de guerra por las flotillas de lanchas S, justo antes de la 100, el 23 de mayo, cuando torpedeó al gran destructor francés clase Chacal Jaguar, que fue incendiado por la explosión y tuvo que ser encallado. Sin embargo, los días siguientes fueron frustrantes, pues los torpedos fallaban y los objetivos evadían.
O, en el caso de un ataque prácticamente perfecto al destructor His Majesty's Ship Vega, los torpedos detonaron antes de tiempo. El 27 de mayo la evacuación en Dunkerque comenzó formalmente, y con casi ningún otro recurso naval disponible, el alto mando de la Kriegsmarine ordenó a las lanchas S intensificar sus ataques. Pero ellos mismos estaban bajo más presión, ya que los aliados habían reconocido la amenaza que representaban, y los aviones de la Real Fuerza Aérea patrullaban regularmente los mares en su búsqueda. Parece ser en este momento cuando se encuentra por primera vez el término E-Boat, en la forma de que estos aviones eran asignados a patrullas anti-E-Boat. Por ello, los Schnellboote fueron llamados E-Boats en la mayoría de la literatura en inglés durante y después de la guerra. Aún se desconoce la razón exacta de por qué se les llamó así. Sin embargo, la mayoría de los intentos de rastrear el origen del término concluyen que alguien acortó barco enemigo o lancha enemiga a E-Boat. En la mañana del 28 de mayo, el S-34 logró hundir el pequeño vapor Abu Qir, siguiendo la mala racha de los barcos británicos con ese nombre ante naves alemanas con torpedos en las guerras mundiales. Aunque el primer grupo de torpedos falló, el S-34 recargó e intentó de nuevo. La noche siguiente, que en realidad era el mismo día, el S-30 aseguró haber hundido al His Majesty's Ship Wakeful, que evacuaba tropas. En la mañana del 31 de mayo, el S-24 logró un impacto en el destructor francés Cyclone. Aunque sería remolcada con éxito, aunque lentamente, a Dover por el polaco Bliskovich. Sin embargo, su barco gemelo Sirocco, atacado sin éxito días antes, esta vez fue alcanzado por torpedos del S-23 y S-26, teniendo peor suerte. Como Wakeful, también llevaba muchas tropas y se hundió en menos de 2 minutos. Como Wakeful, solo hubo pocos sobrevivientes. Esa noche, S-34 y S-35 añadieron los arrastreros armados Stella Dorado y Argyllshire a su cuenta. En este punto, las lanchas S se habían movido de Den Helder al Hook de Holanda, pero también sufrían más ataques aéreos. Y entre esto y el mayor uso de bengalas, reflectores y luces de señalización, sus intentos de atacar varios barcos aliados en los primeros días de junio fueron esencialmente frustrados. Ni siquiera la llegada de la recién creada Tercera Flotilla y algo de apoyo de la Luftwaffe parecían poder romper el estancamiento. Y así, ningún otro barco sería hundido por los Schnellboote durante las etapas finales de la Operación Dinamo. En su lugar, las embarcaciones serían reubicadas nuevamente al puerto recién ocupado de Boulogne, que todavía seguía ligeramente en llamas debido a los esfuerzos de ocupación. Y todo esto era con el fin de intentar expandir las operaciones de los S-Boat a través del canal, en reconocimiento a su éxito. Hasta entonces se habían ordenado 17 barcos más a inicios de junio, modelo S-26, S-62 al 69 y S-109 al 117. A mitad de esta serie se comenzaría a instalar de manera estándar un puente blindado muy solicitado, algo que luego se adaptaría a muchas embarcaciones más antiguas, y fue un alivio bien recibido para las tripulaciones porque, aunque hasta ese momento ningún S-Boat se había perdido aún en combate directo, oficiales y tripulantes resultaron heridos o muertos por metralla, astillas y ráfagas de ametralladora que atravesaban fácilmente los puentes de madera y vidrio de sus embarcaciones. Pero este traslado de puertos holandeses a franceses marcaría el inicio de la campaña más larga y activa que los S-Boats librarían: la Guerra del Canal.